Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión y muchísimas gracias también por el privilegio de poder compartir esta enseñanza en este discipulado de Iglesia Cristiana Sion. El día de hoy estudio acerca de el libro de Apocalipsis, pero antes de ello vamos a orar. Bendito Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día que tú nos has regalado, Señor, por esta vida que nos has regalado en ti, Señor. Gracias porque tú eres de nuestra vida, Señor, que has sido nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro protector, nuestra ayuda y nuestra roca, en la cual estamos firmes, Señor, en medio de estos tiempos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, eres bueno y seguirás siendo bueno porque tú no cambias, Señor, con cada uno de tus hijos, Padre, y podemos estar confiados en ti, que nuestra vida tú la llevas como la luz de la aurora en aumento hasta el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Padre, en esta noche venimos delante de ti, dándote gracias por el privilegio que tenemos de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra, Señor, pidiéndote que ahí donde estemos cada uno de nosotros en armonía y juntos envíes bendición y vida eterna a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra nos sea entendida, revelada, enseñada, Señor, por tu Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, con su unción que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, los que ya se integraron a esta reunión. Que el Señor les bendiga y vamos a comenzar nuestro estudio acerca del libro de Apocalipsis. La realidad es que a lo largo del estudio del libro de Apocalipsis lo vamos a comparar con el libro de Mateo, lo que nos enseñó Jesús acerca de los últimos tiempos en el capítulo 24 y también con las visiones de Daniel en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, para tener un panorama más o menos completo de lo que sucederá en los días por venir. Normalmente el libro de Apocalipsis a mucha gente le produce algún tipo de temor, reserva o algún tipo de bloqueo en cuanto a las cosas que dice o a los símbolos que utiliza o a los tipos que utiliza y por lo general ese libro o es uno de los libros menos leídos de la Biblia y sin embargo para este tiempo es un libro fundamental. No es un libro para temer. Para nosotros los creyentes no es un libro para que nos dé temor de ninguna forma, de ninguna manera. Más bien es un libro que leído con la actitud adecuada alimenta nuestra esperanza en primer lugar en la protección del Señor en medio de cualquier circunstancia. En segundo lugar nos alimenta la esperanza de una victoria ante cualquier circunstancia de la vida, por horrenda que ésta pueda parecer. También alimenta nuestra esperanza de la vida eterna. Y aparte de ello, alimenta nuestro conocimiento del Señor, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, principalmente en el aspecto de su misericordia, su amor, su gracia, para librarnos de los juicios que vendrán sobre el mundo entero y sobre el mundo impío. También para que alimente nuestro conocimiento acerca de la omnipotencia, de la justicia, de la verdad, del juicio de Dios.
y nos pone en perspectiva del verdadero valor de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es un libro para quienes sí deberían considerarlo con sumo cuidado y con temor y temblor, son los no creyentes, porque les está hablando de las consecuencias de su no arrepentimiento. Ellos sí deberían temer, pero nosotros los creyentes, al leer el libro, lo que debería producir en nosotros es una alimentación de la esperanza en nuestra vida creyente, de creyentes, y alimentarnos de quién es Dios Todopoderoso a través de lo que vemos de su acción en el libro, y también de aumentar nuestro agradecimiento al Señor por esta salvación tan grande que nos ha dado y que nos librará de los juicios de la ira venidera. El libro, en realidad, más que hablar de las cosas, de una cronología o de un calendario de los hechos de los últimos tiempos, lo que tiene como telón de fondo es la revelación de Jesucristo. De hecho, esa es la introducción que Dios le hace al libro. En el capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces es en el trasfondo de todos los hechos de que nos relata el libro de Apocalipsis, lo que debemos ver o necesitamos ver es a Jesús y las características que Jesús está manifestando de sí mismo a través de estas circunstancias que nos está revelando la palabra del Señor. Debemos recordar que la revelación tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es gradual a través de toda la Biblia, gradual y creciente. ¿Qué quiere decir? Comienza en el libro de Génesis y termina en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, Apocalipsis es la corona de la revelación de Dios y de Jesucristo, y como Jesucristo es el que revela al Padre, es la corona de la revelación del Padre, y siendo el Espíritu Santo igual al Padre e igual al Hijo, también es la corona de la revelación del Espíritu Santo en medio de los hechos que nos narra el libro de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento Jesús se revela como la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová o el ángel de Dios. En los evangelios Jesús, la revelación de Jesús da un escalón arriba o sube un escalón y lo revela como el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Cordero inmolado, el Hijo del Hombre. En las epístolas la revelación de Jesucristo da sube un escalón más, y además de todo lo que ya nos ha revelado, que es la palabra, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová, el Salvador, el Cristo, el Mesías, el Cordero inmolado, nos revela una faceta adicional que es la de Señor. Y en Apocalipsis se concluye la revelación de Jesucristo con una faceta adicional, agregando a todo lo demás una faceta adicional, que es la faceta del juez justo, el Cordero vencedor, el León de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. Es la revelación de Jesucristo tal como Él es hoy. Esto es importante porque en la mente de muchas personas la idea que tienen de Jesucristo es la idea de Jesucristo en su ministerio terrenal. Sin embargo, recordemos que en su ministerio terrenal Jesús se despojó de toda su gloria como el Hijo de Dios, y cuando Él se hizo hombre y como hombre siervo. Pero al resucitar no solo recupera toda su gloria, sino que el Señor le da toda autoridad en el cielo y en la tierra, y además le da un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, el Jesús de hoy, el Jesús total, el Jesús que es nuestro Señor y Salvador el día de hoy, es un Jesús total de lo que dicen
toda la palabra de Dios desde el libro de Apocalipsis, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y dentro de eso debemos mencionar, él ya no es más el cordero inmolado o que iba a ser inmolado, sino es el cordero vencedor, el león de la tribu de Judá. Y esto es el león de la tribu de Judá. El objetivo del libro de Apocalipsis es cuádruple, y nos lo dicen del versículo 1 al 3, el 6 y el 19. Los vamos a leer. Dice la palabra en el versículo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En el versículo número 6 dice: a él, sea Jesucristo, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y en el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. De todos estos versículos que hemos leído, podemos decir que el objetivo del libro de Apocalipsis es cuádruple y se refiere a estos 4 aspectos. Primero, revelar a Jesucristo en toda su plenitud de Rey de Reyes y Señor de Señores, del Hijo de Dios lleno de toda gloria y majestad. En segundo lugar, revelar las cosas que vio Juan en la revelación que Dios le dio, y estas cosas son de 2 tipos: las que son y las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. La tercera cuestión que nos revela el libro de Apocalipsis es la gloria de Jesucristo por los siglos de los siglos. Y la cuarta, que es importante y tiene que ver con lo que hablábamos al principio de que los creyentes le tienen temor al libro de Apocalipsis, es que el libro de Apocalipsis es para una bienaventuranza de los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. Es decir, no para generar miedo, sino para que seamos sumamente dichosos, bienaventurados, los que leemos, oímos y guardamos las profecías de este libro. En el versículo número 4, el libro de Apocalipsis nos habla de los destinatarios y dice la palabra: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando está hablando de las 7 iglesias, se refiere a varias cosas al mismo tiempo. La primera es 7 iglesias reales que existían en el tiempo en el que Juan recibió la revelación de Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero además son 7 iglesias que van a reflejar las 7 eras de la iglesia hasta el arrebatamiento de la iglesia, desde el principio de la iglesia en el libro de Hechos hasta el arrebatamiento. En tercer lugar, refleja también y cada una de esas iglesias es el tipo predominante de las iglesias de esa época, de cada una de esas 7 épocas. Es decir, esas 7 iglesias van a existir siempre. Esos 7 tipos de iglesias de las que nos habla el libro de Apocalipsis van a existir siempre, pero una de ellas va a ser la predominante en cada una de las épocas en las que por las que la iglesia debe atravesar en su camino desde la cruz del Calvario hasta el arrebatamiento. Y esto es importante porque la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, es la que refleja las características de la iglesia de hoy, y que vamos a ver más adelante que es exactamente así como está la iglesia el día de hoy. Y la iglesia de la Odisea es la última iglesia antes del arrebatamiento de la iglesia.
Entonces podemos decir claramente que esa es una de las señales de que estamos muy cerca de la venida de Cristo. Aparte de esas 7 iglesias, también son 7 iglesias que existen el día de hoy y 7 tipos de creyentes que existen el día de hoy y que han existido en las 7 épocas anteriores y que existían en el momento en el que fue escrito el libro de Apocalipsis, y eso nos da el panorama de que las 7 iglesias describen la totalidad de la iglesia siempre, y la totalidad de los creyentes siempre, y en ese sentido constituye para nosotros una enseñanza acerca de lo que está bien y acerca de lo que es necesario corregir. El escritor nos lo dice en Juan capítulo 4 en el versículo 4 estamos en Apocalipsis 1. En cuanto al escritor, nos dice quién es el escritor en Apocalipsis 1:4 y Apocalipsis 1:19, y ese escritor es Juan, el apóstol del amor, conocido como el apóstol del amor, el apóstol del Cordero, el apóstol de Jesucristo. Sin embargo, su autor es Dios. Y recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios, aunque escrita por hombres a los cuales Dios en una dispensación especial les dio la inspiración para escribir la palabra de Dios tal como el Señor quería que fuera escrita, y con las palabras que el Señor quería que fueran escritas, que formaban parte del trasfondo de vida del escritor. Entonces en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 nos dice, de entre el 4 y el 5 en realidad, nos dice quién es el verdadero autor. Juan es el escritor, pero dice la palabra: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, si vemos, dice, aquí están participando las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la inspiración de la Escritura que corresponde al libro de Apocalipsis. En ningún libro que yo me recuerde está con tanta claridad que el autor es la Trinidad completa del libro al que se está refiriendo. En cuanto al libro en sí, podemos hacer un esquema muy rápidamente acerca de los tópicos o de los temas de que trata el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 vemos que se trata de la revelación de Jesucristo tal como es hoy, a través de sus características, de sus nombres, de sus denominaciones, de su apariencia y de sus acciones. Nos describe al Señor Jesucristo de una manera impresionantemente hermosa, y además de ello absolutamente clara, que es la que nos inspira esa esperanza que tenemos en Cristo y nos alimenta el conocimiento del Señor y nos da la certeza de nuestra salvación y de la protección que tenemos en Cristo Jesús. Luego viene el capítulo 2 y el capítulo 3, que se refiere a las 7 iglesias, o que se llama comúnmente las cartas a las 7 iglesias, y que son también una manifestación de corrección y aliento a las iglesias pre-arrebatamiento y también de preparación. Luego en el capítulo 4 y 5 vemos el arrebatamiento, vemos una figura del arrebatamiento de la iglesia y de lo que la iglesia va a hacer en sus primeros tiempos en el cielo, es decir, la iglesia arrebatada.
Luego tenemos del capítulo 6 al 10 la tribulación con los 7 sellos y las 7 trompetas. Del capítulo 11 al 15 hay una ampliación de temas relacionados con la tribulación. Está el tiempo de la abominación desoladora y están los anuncios de lo que será la inminencia de la gran tribulación. Del capítulo 16 al 18 nos habla de la gran tribulación, las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 19 están las bodas del Cordero, el Armagedón y la segunda venida de Cristo, para que en el capítulo 20 la palabra nos revele acerca del reino milenial y del juicio del gran trono blanco, y en el capítulo 21 y 22 está la revelación del cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, para terminar en el capítulo 22 con unas advertencias finales a todos los que leen en las palabras de esta profecía. Una vez hemos visto las generalidades de lo que es el libro de Apocalipsis, vamos a entrar entonces ahora en materia en cuanto a lo que nos enseña el capítulo 1, es decir, la revelación de Jesucristo por sus nombres, denominaciones, apariencia y acciones. Cuando hablo de apariencia, no estoy hablando de algo ficticio, sino de cómo nos lo presenta. En cuanto a su vestidura, en cuanto a su figura, el libro de Apocalipsis al Señor Jesucristo. Voy a comenzar leyendo entonces a partir del versículo 4 al versículo 20, que será el tema de esta noche. Y dice la palabra Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas.
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, le voy a hacer una recomendación para un poco más adelante en cuanto a esta descripción que nos hace la palabra de Jesús, y sería una experiencia maravillosa si usted en algún momento tiene una Biblia que es hablada y entonces la conecta y comienza a escuchar estos versículos del 4 al 20 con sus ojos cerrados e imaginando lo que está describiendo el apóstol Juan en este pasaje, y va a tener, estoy seguro, una experiencia magnífica, una experiencia hermosa, una experiencia maravillosa en cuanto a lo que nos está describiendo acerca del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con cada una de las cuestiones de las cuales nos habla la palabra de Dios en relación a Él, y vamos a comenzar en el versículo número 5, y que dice: de Jesucristo el testigo fiel. Y esto significa el que no miente, el que no cambia. Recordemos que Jesús es la palabra de Dios encarnada, de acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, y en Juan capítulo 1, versículo 14. Es el verbo de Dios, como también lo denomina el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 13. Y al decir que es el testigo fiel, significa que la palabra de Dios se va a cumplir, la palabra de Dios va a hacer lo que dice que va a hacer. La palabra de Dios tiene fiel cumplimiento indiscutiblemente, y el cumplimiento de lo que está por venir está asegurado por el cumplimiento de lo que fue dicho anteriormente, que ya se cumplió. Y que la palabra de Dios es verdadera. Sin lugar a dudas, es la verdad irrefutable, indiscutible, normativa sobre la cual nosotros podemos edificar nuestra vida, y nuestra vida va a estar en un fundamento sólido. No debemos de ninguna manera aceptar ninguna duda ni ningún cuestionamiento acerca de lo que la palabra de Dios dice de una manera literal. Y esto también tiene que ver con todo lo que nos va a decir el libro de Apocalipsis en los siguientes capítulos. Todo es tal como va a suceder, no son figuras, no es una imaginación ni ciencia ficción, es una verdad que va a suceder tal como está escrita, porque lo está garantizando el que es el testigo fiel y verdadero, que no miente, que no cambia, y que ha garantizado que la palabra se cumplirá, y garantiza que la palabra se cumplirá al 100%. Luego, en el mismo versículo 5 nos dice: el primogénito de los muertos. ¿Esto qué significa? Jesús es el primer ser, el primer hombre que murió y resucitó a la vida eterna. Todos los demás que resucitaron antes de Jesucristo, todos resucitaron para volver a morir. Solo Jesucristo resucitó para vida eterna, demostrando de esa manera que Él es el Hijo de Dios, no solo hombre, sino además divino. No solo con una naturaleza humana, sino con una naturaleza divina. Y Él, como el primer hombre, Él resucitó, y porque Él resucitó, nosotros podemos tener la garantía de que resucitaremos con Él independientemente de las circunstancias de nuestras vidas. Por el otro lado, también al decir que es el primogénito de los muertos, nos habla de que Él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, como nos lo dice en Hebreos capítulo 2, versículo número 14. La palabra de Dios dice: así que,
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Eso qué significa? Que usted y yo, que creemos en el Señor Jesucristo, no solo resucitaremos, sino que indiscutiblemente venceremos la muerte e indiscutiblemente venceremos toda maquinación y obra de las tinieblas en contra de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, porque estamos sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía, victoria final frente a toda maquinación del diablo, que somos más que vencedores en la muerte sobre toda maquinación del diablo en contra de nosotros, por estar en Cristo Jesús. Luego, en el mismo versículo nos dice acerca de Jesucristo que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y esto significa que Él es un recordatorio de que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, como nos lo dice Mateo 28, versículo 18, y el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se tiene que doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como nos lo enseña la epístola de Filemón en el capítulo, de Filipenses en el capítulo número 2 y versículos 9 al 10, que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y en Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 23 nos amplía este concepto y dice, hablando del Espíritu Santo, que es la supereminente grandeza del poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, que es el puesto más alto, el lugar más alto al que puede acceder cualquier persona, y lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando la palabra de Dios nos está hablando que Él es el soberano de los reyes de la tierra, nos está diciendo: ustedes tranquilos, yo vencí a toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad. Tengo el poder suficiente, la autoridad suficiente y el nombre más que suficiente para que en mí toda obra de las tinieblas sea destruida en su vida. Por lo tanto, ustedes pueden estar tranquilos. Y es lo que nos dice la palabra de Dios también en Primera de Juan, que para esto vino el Hijo de Dios, para destruir todas las obras del diablo. Así que esto alimenta nuestra esperanza en medio de cualquier circunstancia difícil, de que saldremos de esas circunstancias y saldremos más que vencedores, porque el león de la tribu de Judá, el soberano de los reyes de la tierra, el Dios todopoderoso, está a favor de nosotros para darnos la victoria. Y dice también en el versículo 5, el que nos amó. Y esta es una reafirmación de lo que toda la palabra de Dios nos dice, pero que se concentra en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ha creído en Él, el que Él le haya amado significa que usted es salvo y que además tiene vida eterna y ha pasado de condenación a bendición, ha pasado de maldición a bendición, de condenación a ser declarado justo, y por lo tanto tiene garantizada la vida eterna en Cristo Jesús, porque el que lo amó lo va a amar. No solo lo amó, sino lo ama y lo amará de la misma manera al 100% por los siglos de los siglos. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos ama con amor eterno y su amor es infinito. Este es un recordatorio de la eternidad y de la infinitud de su amor para con cada uno de nosotros, en el cual podemos estar
plena y completamente seguros. Luego en el versículo 5 termina diciendo, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esto es un recordatorio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas en cuanto al perdón de pecados. Él ha perdonado todos nuestros pecados y los ha limpiado totalmente con su sangre, de tal manera que usted y yo no tenemos absolutamente ninguna mancha, ningún pecado, porque no hayamos pecado, sino porque el Señor Jesucristo los limpió con su sangre, los lavó. Y cuando la palabra de Dios dice que lavó nuestros pecados, significa que se fueron. Imagínese usted una pila en la cual hay una ropa que está sucia y está siendo lavada. Cuando está siendo lavada y le pasan el jabón y la limpian, toda la suciedad se va al desagüe y nunca más volverá a regresar. De la misma manera nos dice el Señor que hace con nuestros pecados, solo que Él no usa jabón, Él usa su propia sangre para limpiar nuestros pecados, para dejarnos absolutamente limpios y sin mancha. Y la palabra de Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca más es nunca más. Eso significa que cuando lleguemos con el Señor a la eternidad, Él no va a recordar nuestros pecados. Lo que va a recordar es lo que está escrito en el libro de nuestras obras buenas, en el libro de la vida, para asignarnos nuestro lugar en la eternidad. Pero nuestros pecados en ese momento ya no pesan, porque Él los lavó total y completamente con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces nos recuerda que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna culpa, ningún juicio, y que cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo no es para recibir condenación, sino para recibir los galardones y las recompensas que hayamos cosechado a través de nuestras obras de obediencia y de amor al Señor. Luego, en el versículo número 6, la palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y esto significa que somos co-sacerdotes con Él y somos co-gobernadores con Él, y lo seremos en la eternidad. Nos está anticipando, no solo ya lo somos en este momento, ya fuimos nombrados reyes y sacerdotes para Dios su Padre, sino que esa será una de nuestras asignaciones en la vida eterna, la parte de gobierno de la tierra, de la creación, porque la vida eterna la viviremos en la nueva tierra, y ahí ejerceremos la autoridad que debió haber ejercido Adán, pero que se le entregó a Satanás en la caída, pero nosotros ya no tendremos ningún riesgo al respecto, por cuanto el diablo ya estará total y completamente refundido en el infierno para nunca más salir de ahí, y la vida en la nueva tierra será una vida perfecta en la cual nosotros cogobernaremos juntamente con Cristo y ministraremos al Padre juntamente con Cristo como reyes y como sacerdotes para Él. Luego, en el versículo 7 dice la palabra que Él viene con las nubes, y esto es un anuncio de lo que será en la tribulación y en la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia y en el Armagedón, en la segunda venida de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice en cuanto al arrebatamiento de la iglesia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo número 17, dice la palabra: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los muertos en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, Él viene entre nubes
a traer a su iglesia, y también su segunda venida para la batalla del Armagedón y establecer el reino milenial, que es un hecho diferente al arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra en Mateo 24:30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y a esto es a lo que se refiere el versículo 7 también, cuando dice: los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Y por qué harán la lamentación? Porque en ese momento el juicio ya fue realizado, sellado y decretado el destino de todos los que no reconocieron el señorío de Cristo, de todos los que no creyeron en Jesucristo, y ellos van no solo a la derrota final en la batalla del Armagedón, sino que van al infierno por los siglos de los siglos, cuando inicialmente irán al Hades, que es un lugar de espera, para cuando sea el juicio del trono blanco, sea sellado su destino hacia el infierno. Del Hades nadie va a salir. Media vez entró ahí es porque ya está condenado y solo espera su traslado al lago de fuego, al infierno. Entonces por eso harán lamentación, porque a pesar de haber visto las señales, a pesar de haber sabido del Señor Jesucristo, de la necesidad del arrepentimiento, de volverse a Él, de creer en Él para ser salvos, no lo hicieron, y entonces lamentarán, no solo en ese momento. Ahí comenzará el lloro y el crujir de dientes que durará toda la eternidad por no haber reconocido el señorío de Cristo. Luego, y esto nos habla de un juez que es totalmente justo y es justo conforme a su palabra, no está cometiendo ninguna injusticia, porque él anunció: el que creyere en mí será salvo y el que no creyere en mí será condenado. En ese momento simple y sencillamente se está ejecutando lo que en la palabra de Dios estaba dicho, así que nadie va a ser tomado por sorpresa, nadie puede alegar ignorancia, porque está claro en la palabra de Dios, y esto ha sido anunciado en todo el mundo, no solo por los predicadores en persona, verbalmente, sino también a través de todas las redes sociales en todas partes del mundo. Y ya el mensaje de Jesucristo ha sido predicado para que todo aquel que en él crea se salve y tenga vida eterna, y el que no crea sea condenado. Y aquí vemos una faceta en la cual el Señor opera en justicia, en verdad, pero también en juicio para aquellos que creen que el infierno, la condenación eterna, la disciplina del Señor, los juicios del Señor son ficción. Aquí está la evidencia, la prueba, la muestra de que no son una ficción, son una realidad a la cual se tendrán que enfrentar todos aquellos que no creyeron en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto nos debe llevar a nosotros como consecuencia en este tiempo que la venida de Cristo está muy cercana, a redoblar nuestros esfuerzos de evangelización a aquellos que no creen, aunque les caigamos mal. Es preferible que les caigamos mal el día de hoy, pero que se salven eternamente, y no que por ser populares el día de hoy, ellos se pierdan por la vida eterna. Como dice un dicho aquí en Guatemala: más vale un rato colorado que 1000 descoloridos. Más vale un rato en que nos rechacen, pero al final ellos sean salvos, y no un tiempo donde no nos rechacen, pero que pasen la eternidad en el infierno. Entonces necesitamos, es un llamado también y un recordatorio a que necesitamos multiplicar nuestros esfuerzos de evangelización para que todos aquellos que no crean se salven y tengan vida eterna. Todavía estamos a tiempo, todavía se está completando el número de aquellos que serán arrebatados en la venida de Cristo, así que todavía hay un tiempo para la reconciliación, para volverse al Señor de todo corazón.
como aquellos que no conocen al Señor, les rogamos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Señor Jesucristo de todo su corazón. No vale la pena seguir viviendo una vida temporal de pecado, de los deleites, entre comillas, del pecado, y pasar una eternidad en el infierno. Es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de buscar al Señor mientras aún puede ser hallado. Luego, siguiendo con nuestro tema acerca de la revelación de Jesucristo, en el versículo 8 nos denomina a Jesús el alfa y la omega, principio y fin. Él es el principio y el fin de todas las cosas. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, que todas las cosas fueron creadas por Él, de Él y para Él. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nada de lo que ha sido ni de lo que será tiene un origen fuera del Señor Jesucristo. Él es el principio y el fin, Él es eterno. Aquí nos está hablando también de su eternidad. Él era con el Padre desde el principio y será con el Padre por la eternidad. Así que Él es desde siempre, Él es eterno, y esto nos manifiesta o nos reafirma su deidad y su unicidad con el Padre. Por el otro lado, en el versículo 8 también nos dice que Él es el Señor, de acuerdo a lo que también nos enseña Hechos capítulo 2, versículo 36, dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y notemos algo, esto es importante para nosotros. Nosotros no hacemos a Jesús Señor, ni siquiera de nuestras vidas. Jesús ya es el Señor de nuestras vidas. Nosotros lo que hacemos cuando recibimos la salvación en Cristo Jesús es reconocer el señorío de Cristo para vivirlo en nuestras vidas. Pero nosotros no hacemos a Jesús Señor. Algunos dicen: es que yo hice a Jesús Señor de mi vida. No, Señor, no es cierto. Eso no es cierto. Bíblicamente hablando, usted no hizo a Jesús Señor de nada. Dios lo hizo Jesús de todo, de Señor de todo. Usted y yo lo único que hicimos fue reconocer ese hecho y sujetarnos a ese hecho para vivir nuestras vidas bajo el señorío, bajo la obediencia a Cristo, que es la palabra del Señor. Entonces, Él ya es Señor, Él está siendo Señor el día de hoy, pero se magnificará su señorío en el momento en el cual entre en vigencia esa parte que falta de los juicios para que la justicia del Señor sea plenamente manifestada en su totalidad. Muy bien, luego ahí también en el versículo 8 nos dice el que es y que era y que ha de venir. Y eso nos recuerda lo que los ángeles le dijeron a los apóstoles en el momento de la ascensión de Jesús en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice la palabra: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, es decir, entre las nubes, como nos lo anunció en el versículo anterior el libro de Apocalipsis. Y luego dice el Todopoderoso, otra reafirmación de la deidad de Dios, de la unicidad del Padre y del Hijo. Jesús es el Todopoderoso, igual que el Padre es el Todopoderoso. Luego en el versículo 13 dice: el que está en medio de los 7 candeleros. Y los 7 candeleros ya leímos que son las 7 iglesias. Y esto nos habla de que Él es el soberano de la iglesia, así como es el soberano de todas las cosas. Es la cabeza de la iglesia y por lo tanto la iglesia debe estar sujeta a Él.
Luego dice uno parecido al Hijo del Hombre, recordándonos que Jesús, humanamente hablando, cuando él nació como hombre a la vida terrenal, era del linaje de David y por lo tanto heredero del trono de David, y él será el gobernante del milenio. Él reinará en Jerusalén en el milenio, pero no solo sobre Israel, sino sobre toda la tierra, y nosotros gobernaremos juntamente con él. Es decir, nosotros seremos delegados, los hijos de Dios seremos delegados a gobernar áreas de la tierra cuando sea el milenio. Seremos cogobernantes. Él dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, lo que implica realeza. En aquel tiempo la ropa larga era una señal de la importancia de la persona, es decir, que era una persona muy importante. Y aquí, cuando nos habla del vestido, de que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, nos está hablando de su realeza, de la misma manera que lo reafirma y cuando dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Era una vestidura, en aquel tiempo era una vestidura de los reyes, y Jesús estaba vestido de esa manera porque él es Rey de reyes y Señor de señores. En el versículo 14 nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y esto nos habla de que él es la sabiduría de Dios, porque recordemos que Proverbios dice que las canas son la manifestación o son la muestra externa de la sabiduría de las personas, no de todos, pero de una buena mayoría sí. Aparte de ello, dice como blanca lana, como nieve, a que hace referencia a su pureza, a la santidad de Jesús. Jesús es santo y como santo no puede mentir, y esto reafirma que lo que está por decirnos es la verdad y toda la verdad, y una verdad que se va a cumplir al 100%. Luego dice que sus ojos son como llama de fuego, y esto nos recuerda que él, como la palabra de Dios, es como espada de dos filos que penetra profundamente en nuestro ser para discernir los pensamientos, las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Y esto también hace una referencia a la visión que Daniel tuvo cuando estaba orando junto al río antes de recibir las revelaciones de los últimos tiempos, y dice que se le presentó un hombre que su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de muchas aguas. Y vamos a ver que Apocalipsis en los versículos siguientes reafirma esa descripción de Jesús. Aquí ya dice que sus ojos son como llamas de fuego, y esto significa que el Señor todo lo mira. Nada es oculto para él, y todo lo oculto será manifiesto en su presencia. Luego, en el versículo 15 nos reafirma la visión de Daniel diciendo: sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y esto hace referencia a juicio, a fuego purificador. Recordemos que el Señor en su segunda venida viene para juicio, viene como fuego purificador para traer al arrepentimiento a todos aquellos incrédulos que no creyeron antes de los juicios de la tribulación. Y también nos dice en el versículo 15, su voz como estruendo de muchas aguas, haciendo referencia al poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, y así como las muchas aguas transforman los entornos, la palabra de Dios transforma nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida para la gloria del Señor. En el versículo 16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas, y estos son los apóstoles o ministros de las iglesias de ese tiempo, y se refiere también a los ministros en las iglesias del día de hoy. El que es
sigue teniendo el control, la soberanía y la autoridad sobre todos los ministros de las diferentes iglesias. Están en su diestra, en su mano. Y lo importante en esto, recordemos que cada uno de nosotros debemos dar cuentas al Señor de los dones y de lo que el Señor nos dio para recibir nuestras recompensas, o simple y sencillamente, si no lo hicimos de la manera conforme a la voluntad de Dios, por amor y por obediencia al Señor, pues obviamente eso quedará sin recompensa. Y en el versículo 16 también dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y esto es la palabra de Dios, como ya vimos en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, y también en Efesios capítulo 6, versículo 17, que nos dice que la palabra es la espada del Espíritu, y también es el anticipo de lo que será la batalla del Armagedón. También en Apocalipsis 19:21 dice: y los demás, es decir, el ejército del anticristo que se había concentrado en Armagedón para batallar contra Jesús, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto nos habla del poder de la palabra. De hecho, la palabra es tan poderosa y Jesús es tan poderoso que él solito, sin ayuda de nadie más que con su palabra, derrotará, destruirá a la mayor concentración y más poderosa concentración de ejércitos que el mundo haya visto en su historia. Pero una sola palabra del Señor bastará, así como una sola palabra del Señor basta para salvarnos, una sola palabra del Señor bastará para destruir los ejércitos del anticristo. Luego dice en el versículo 16 también que su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, y esto significa la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios, o Jesús tiene la gloria de Dios, igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo. En el versículo 18 nos vuelve a recordar la eternidad de Jesús. El que vive estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, y hace referencia a la crucifixión y a la resurrección, que si bien murió, él no se quedó en la muerte, sino que resucitó para vida eterna, y porque él murió y resucitó, nosotros morimos con él y resucitaremos con él para vida eterna. Y finalmente dice la palabra: el que tiene las llaves de la muerte y el Hades, es decir, el Señor es Señor aún sobre el diablo, sobre todos los demonios, sobre el infierno y sobre la muerte. Él es el vencedor, y porque Él es el vencedor, usted y yo seremos vencedores en medio de cualquier situación de tribulación, de aflicción, situación negativa, problema, fracaso. En Cristo Jesús nos levantaremos, y en Cristo Jesús seremos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos terminado con esta enseñanza del día de hoy. Les esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y de las señales de los últimos tiempos. Vamos a terminar esta enseñanza solo recordándoles: si ha sido de bendición para sus vidas, compártala con sus contactos en sus redes sociales. Muy bien, vamos a orar. Para dar por finalizada la reunión, le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, en primer lugar, por tu gracia, tu amor, tu misericordia, de permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra y enriquecer y fortalecer nuestras vidas con ella, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es palabra de consolación, de exhortación y de edificación. Y hoy sí hemos sido edificados en nuestra santísima fe, Señor,
en la deidad, el poder y la victoria de Cristo Jesús en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y no regresa vacía, y tu palabra hace aquello para lo cual fue enviada, Señor. Gracias por esa porción de bendición y de vida eterna que has enviado a nuestras vidas en esta noche, Padre. Señor, también te damos gracias por nuestro país, por Guatemala, Señor. Gracias porque está arribando a 200 años de libertad, Señor, de la dominación española, Padre, y te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, invocando tu nombre sobre ella, Señor, que vengamos toda Guatemala a la libertad de tu Espíritu, porque al que tú libertares será verdaderamente libre, Señor. Clamamos, Señor, por una verdadera libertad en todos los ámbitos de la vida, Señor, sobre nuestra nación, Guatemala. La bendecimos, Padre, y te pedimos, Señor, que esta sea una de las naciones que sea presentada delante de ti como una nación salva, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva del norte al sur, del este al oeste, trayendo convicción de pecado sobre todos aquellos que todavía, Señor, no han rendido sus vidas a ti y se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Bendecimos esta nación y declaramos, Señor, que es una nación que es luz para todas las naciones de la tierra, Señor, que el Evangelio, Señor, sigue creciendo, pero no solamente en número, sino también, Señor, en testimonio, en calidad, Señor, en la manifestación del poder de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también en esta noche te pedimos, Señor, que esta pandemia, Señor, sea vuelta atrás en nuestra nación y en el resto del mundo, Padre, y que sobrenaturalmente, Señor, tu palabra sea enviada a todos los que se encuentran enfermos en los hospitales y en sus casas, Señor, y sean sanados sobrenaturalmente, y esa sanidad sirva de testimonio para que se vuelvan a ti de todo corazón los que no te conocen, y los que ya te conocen se acerquen todavía más a ti, Padre. Señor, finalmente ponemos delante de ti a cada uno de nosotros y los miembros de nuestra familia, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno, Señor, también esté sobre los nuestros, Padre, sanando, liberando, restaurando, fortaleciendo, guardando, cuidando, Señor, proveyendo sus necesidades, liberándolos de toda cautividad del diablo, Señor, y que aquellos que no te conocen se vuelvan a ti de todo corazón, los que están en el camino del Hijo pródigo tengan convicción de pecado y vuelvan a casa, y los que se encuentren, Señor, con un amor que se está enfriando o una fe que se están debilitando, sean avivados por el fuego del don que está en ellos, Señor, y se acerquen y se fortalezcan en ti nuevamente, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, a la iglesia de Guatemala, Padre, y te pedimos que toda la iglesia se alinee, Señor, a tu propósito de ser uno en ti, Señor, y a la sana doctrina. Padre, te damos gracias por la Iglesia Sion, por sus pastores, por todo el cuerpo pastoral, Señor, y del liderazgo de la iglesia. Les bendecimos y te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, les dirijas, les animes para que la vida congregacional y la congregación sean como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, dándote la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Un abrazo y bendiciones para todos y esperamos, si Dios lo permite, volvernos a encontrar el próximo martes para continuar con este estudio en el libro de Apocalipsis. Bendiciones y un abrazo para todos. Que tengan una bendecida noche.